ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Bendiciones, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio, En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Bendiciones a cada uno de ustedes por su presencia en esta noche. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar a cada uno de ustedes. Lunes, miércoles, viernes y domingo tenemos un compromiso. Una hora de palabra de 8 a 9 de la noche a través de su frecuencia radial Vino Nuevo Radio y también a través del perfil de Facebook Ministros de la Palabra. Estamos transmitiendo en video, en vivo, y también estamos transmitiendo en audio. Gracias al Señor damos en esta noche por su presencia y por la oportunidad que nos da de servirle. Viernes de cristianismo práctico, con un tema que hemos titulado No te soltaré hasta que me bendigas. Ojalá que al finalizar este espacio, esa expresión usted la haga suya, usted se pueda apropiar de ella y diga: Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. Pero antes, oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Te alabamos, te honramos, Señor. Te agradecemos el privilegio que nos das de servirte. Gracias, Señor, por esta enorme oportunidad de poder llevar una palabra fresca, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza a todos aquellos que nos sintonizan a través del audio y el video en nuestras diferentes plataformas. Recibe toda la honra y toda la gloria. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Que tu nombre sea siempre exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. ¿De quién vamos a hablar en esta noche? Imagino que ya usted lo debe saber, porque vamos a hablar exactamente acerca de Jacob. Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, el padre de las 12 tribus de Israel. Para podernos ubicar en el contexto histórico, tenemos que irnos propiamente a hablar un poco acerca de la familia de Jacob. Para empezar, diremos que era una familia que había tomado decisiones equivocadas, un desastre completo, una familia disfuncional, como hay muchas familias que usted conoce hoy en día. Cuando vamos a Génesis capítulo 25, encontramos a un Jacob haciendo uso de la deshonestidad para llevar a cabo la voluntad de Dios, pretendiendo quedarse con la primogenitura que le correspondía a Esaú como hijo mayor. Cuando vamos a ver ya el tema de su hermano Esaú, vemos cómo el mismo Esaú menosprecia su primogenitura y la vende por un plato de lentejas, la vende por comida. Vemos luego al padre de ambos, a Isaac, tratando de bendecir prematuramente a Esaú, con la intención de torcer el plan original de Dios, porque la bendición iba a ser para Jacob, pero no a la manera como Jacob está haciendo las cosas. Es que, amado hermano y hermana, Dios tiene cosas grandes para su vida y también para mi vida. El problema es cuando nosotros queremos ayudarle a Dios para que se cumplan esos planes en nosotros. Usted no tiene que ayudarle a Dios. Dios no necesita su ayuda. Él tiene un momento, una hora, una circunstancia, un lugar preciso para llevar a cabo su plan. Cuando usted y yo tratamos de intervenir y de ayudarle a Dios para que se cumplan esos planes en nosotros, definitivamente sucede lo que le pasa a Jacob.
Y si hablamos de la mamá de ellos, de la mamá de Isaac, de la mamá de Jacob y de Esaú, de Rebeca, vemos cómo la preferencia sobre Jacob, ella trata de engañar a su propio esposo Isaac con tal de que Isaac le dé la bendición a su hijo preferido. Isaac amaba a Esaú, Rebeca amaba a Jacob. Cuando hay preferencias en los hogares, amado hermano y hermana, todo es un completo desastre. Jacob comete el error de participar en el plan astuto de la mamá. Entre madre e hijo engañan al anciano padre. Y el caso de Esaú se agrava todavía mucho más, porque dentro del mismo Esaú se deja invadir por el odio. Una vez que Isaac ha bendecido a Jacob, Esaú se molesta muchísimo y no solo se molesta, aborrece de muerte a su hermano Jacob porque considera que su hermano le ha robado un derecho adquirido, pero se le había olvidado que lo había vendido por un simple plato de comida. Es muy fácil enojarnos contra otros, es muy fácil echarle la culpa a los demás, pero tenemos que asumir primeramente la responsabilidad que nos corresponde de las acciones que tomamos, y por eso Esaú pierde la bendición porque la menosprecia. De ahí el gran odio que Esaú le prodiga a su hermano Jacob. No queda otra en estas decisiones equivocadas de todos los integrantes de esa familia, que después de esta ocasión totalmente queda desmembrada. Jacob tiene que salir huyendo, nunca más va a volver a ver a sus padres. Va a tener que salir hacia la familia de su madre, va a tener que huir porque su hermano Esaú quiere matarlo. Génesis capítulo 28, versículo 1 y 2 dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le ordenó: no te cases con ninguna mujer de aquí en Canaán, debes de ir inmediatamente a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, el padre de tu madre, para que te cases con algunas de las hijas de tu tío Labán. Labán era hermano de Rebeca. Ahora, el verdadero motivo del viaje de Jacob hacia Padán Aram no era irse a casar con una familia, con una mujer que pertenecía a la familia. Lo que Jacob estaba haciendo, hermano y hermana, era huyendo de Esaú, porque su hermano lo quería matar. Recuerde que Jacob quiere decir suplantador, engañador, mentiroso. Eso es lo que era Jacob. Desde el momento del nacimiento, Jacob sale del vientre agarrado del calcañar del talón de su hermano Esaú. Y precisamente por haberlo engañado, por haberlo suplantado, por haberle mentido a su papá Isaac, Jacob no le queda otra que salir huyendo porque su hermano le va a matar. Qué increíble esta historia hasta este momento. Ahora, cuando vamos a Génesis capítulo 28, versículo del 3 al 5, dice las bendiciones de Isaac para Jacob: que el Dios Todopoderoso te bendiga, te dé muchos hijos, que llegues a ser una nación compuesta de muchas tribus. Que Dios te dé a ti y a tu descendencia las grandes bendiciones prometidas a Abraham. Que te dé la posesión de esta tierra en que ahora somos extranjeros, porque Dios se la prometió a Abraham. De esta manera, dice la palabra del Señor, Isaac despide a Jacob y lo envía a Padán Aram. Hay 4 grandes bendiciones que Jacob le da a su hijo, que Isaac le da a su hijo Jacob. Que Dios te dé muchos hijos, una nación compuesta por muchas tribus, que te dé descendencia. Todas las bendiciones para Abraham van a ser tuyas, y la posesión de esa tierra, le dice Isaac a Jacob, donde ahora somos extranjeros. En cuanto al tema de la primogenitura, en el caso de Esaú, él era el mayor. Sin embargo, usted y yo sabemos que él es indigno de recibirla por haberla despreciado, pero también, no menos indigno, era Jacob. Si Esaú era indigno por vender la primogenitura por un plato de comida, y de igual manera, Jacob es indigno también por haberla recibido mediante engaños. Dios se le iba a dar. Hermano y hermana, Dios le va a dar a usted conforme a los anhelos de su corazón. Pero usted no tiene que engañar a nadie para recibir eso que Dios tiene para usted.
Lo sorprendente es que en este desastre total de familia, en este desastre de equivocaciones, Dios saca algo bueno, porque Dios siempre saca cosas buenas de lo malo. Si no, mírese en un espejo. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, y como se termina ese desenlace de historia fatídica, es el triunfo de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Es muy triste, como decíamos ahora, porque Jacob nunca más volverá a ver a su padre. Jacob tiene que huir. Desde donde se encuentra hasta Padán Aram hay 800 kilómetros de distancia. Cuando Jacob lleva ya 100 kilómetros, está muy cansado. No había Uber, no había tren, no había avión. Tenía que trasladarse en lo primero que encontrara, y lo más probable es que ese viaje tuvo que hacerlo a pie, solo. Se quedó sin familia, se quedó sin nada. Y a los 100 kilómetros aproximadamente, dice Génesis capítulo 28, versículo 10, Jacob salió de Beerseba y viajó hasta Harán. Llegó hasta cierto lugar y se quedó allí para pasar la noche, pues ya el sol se había ocultado. Tomó una piedra, la puso como almohada y se acostó a dormir. Mientras dormía, tiene un sueño. Está muy cansado, muy fatigado, asustado, muy apesadumbrado. Las malas decisiones, hermano y hermana, nos terminan alcanzando y se convierten en frustración, se convierten en decepción, en tristeza, en abandono, producto de los errores que hemos cometido al decidir mal. Toma una piedra, se acuesta, se duerme. Mientras dormía, dice la palabra del Señor, Jacob sueña con una escalera que iniciaba en la tierra y terminaba en el cielo. Y dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 28, versículo 10 al 12, que Jacob vio ángeles de Dios que subían y bajaban por la escalera. Ángeles subiendo, ángeles bajando. En ese sueño increíble, no logramos imaginar la expresión de Jacob al tener esa visión. Recordemos que Jacob está en un desierto desolado, tiene un sueño increíble. Usted ni yo podríamos imaginar la avalancha de sentimientos que Jacob está teniendo en ese momento. Miedo, soledad, aislamiento, emoción, expectativa. Este momento de Jacob, este sueño, esta visión fue estratégica para la vida de Jacob. Y en medio de la nada, en medio de su tristeza, de su angustia, en medio de sus malas decisiones y las consecuencias de esas malas decisiones, hermano y hermana, recibe una palabra de consuelo. Qué importante es el amor de Dios. Que sin merecerlo, usted y yo, porque no merecemos nada, porque hemos cometido tantos errores, nos hemos equivocado tanto, pero aún así el Señor muestra su amor para su hijo y para su hija y trae una palabra de consuelo. Dios quiere traer en esta noche a usted una palabra de consuelo. Tal vez usted está apesadumbrado, tal vez está cansado de cometer las mismas equivocaciones durante todos los años de vida que tiene hasta ese momento, siempre tropezando con la misma piedra. Porque una cosa es tropezar con la piedra, pero muy diferente es encariñarse con esa piedra. Hay muchos que llevan esa piedra en la bolsa del pantalón. Y Dios quiere en esta noche que ya no te equivoques más. Hay una palabra de consuelo para Jacob. Génesis capítulo 28, versículo 13. En el sueño dice, también vio que el Señor estaba parado junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham, el Dios de tu papá Isaac. A ti y a tus descendientes les voy a dar esta tierra en la que estás acostado. La misma promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis capítulo 12 y que se le dio a Isaac en Génesis capítulo 26, se la repite a Jacob en Génesis capítulo 28. Porque hermano y hermana, lo que queda demostrado en este pasaje es que Dios no cambia. El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios que abrió el mar para que su pueblo pasara, ese es su Dios y ese es mi Dios. Y lo que Él ha prometido
para usted, Él lo va a cumplir. Él tiene grandes cosas para su vida y para mi vida. Y Él las va a cumplir porque Dios no miente. Dios no se equivoca. Y lo que Él dice que va a hacer, lo va a hacer. Inmediatamente le da 7 hermosas promesas a Jacob. 7 promesas. No una, sino 7. Génesis capítulo 28, versículo 14 y 15. Tus descendientes serán tantos como el polvo de la tierra. Primera promesa. 2. Llenarán la tierra de oeste a este, de norte a sur. 3. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. 4. Estaré contigo. 5. Te protegeré donde quiera que vayas. 6. Te traeré de nuevo sano y salvo a esta tierra. 7. Jamás te abandonaré sin haber cumplido mis promesas. Vean qué hermosa es la palabra del Señor. 7 promesas en 2 versículos. Para levantar el ánimo, para devolver la esperanza, para afirmarse en el único que vive y reina por los siglos de los siglos. Jacob acaba de tener ese sueño, acaba de ver esa escalera, ángeles subiendo y bajando, Dios presentándole personalmente, dándole 7 hermosas promesas. Y veamos cuál es la respuesta de este muchacho. Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22. Entonces Jacob hace un voto. Un voto es un trato. El trato consistía en 5 puntos. Jacob decide negociar con Dios en 5 aspectos. 1. Si Dios me ayuda. 2. Si Dios me protege en este viaje. 3. Si Dios me da ropa. 4. Si Dios me da comida. 5. Si Dios me permite regresar sano y salvo a la casa de mi papá, el Señor será mi Dios. Y esa piedra que he levantado para señal será un lugar de adoración. Además de todo esto y de todo lo que me dé, yo le voy a dar el diezmo. Ese es un trato que Jacob hace con Dios. Si Dios me ayuda, si Dios me protege, si Dios me da ropa, si Dios me da comida, si Dios me permite regresar a la casa de mi papá, entonces, y solo entonces, Él va a ser mi Dios. Si Dios me ayuda. Le acaba de dar 7 grandes promesas. Y aún así, quiere hacer un trato con Dios. Hermano y hermana, usted y yo no podemos hacer tratos con Dios. ¿Cómo es eso de que si Él me da el trabajo, yo le voy a dar el diezmo? Si Él me ayuda, yo voy a seguir asistiendo a la iglesia. Si Él me sana, yo voy a orar todos los días 1 hora. ¿Dónde dice que usted y yo podemos o tenemos que hacer tratos con Dios? Nosotros no somos nadie para hacer tratos con Dios. ¿Cómo es eso? Si Él me da, yo le doy. No, yo le doy por todo lo que Él me ha dado. Yo le ofrezco mi corazón, mi servicio, por las grandes bendiciones que Él me ha dado hasta el día de hoy. Hay mucho por qué agradecerle a Dios. Nunca tendríamos, hermano y hermana, con qué pagarle al Señor. Usted no puede hacer un trato con Dios. Si el Señor me da este novio, entonces yo voy a servirle en la escuela dominical toda la vida. No pierda su tiempo, porque no puede hacer tratos con Dios. El voto que Jacob hace con Dios demuestra que la palabra de Dios había sido insuficiente para él. ¿Cómo es posible que la Biblia, estando tan llena de promesas para tu vida, está cargada de cosas perfectas que Dios quiere hacer contigo, y aún así sigues presionando a Dios y pretendiendo hacer tratos con Dios? Así no funciona.
Así como vemos a Jacob en ese momento, huyendo de Saúl y respondiéndole a Dios de la manera como le ha respondido después de haber recibido estas promesas, hermano y hermana, todavía queda mucho por trabajar con Jacob. Tendrán que pasar muchísimas cosas en la vida de ese muchacho para que aprenda de una vez y por todas cómo es que Dios opera. Tendrán que pasar 20 años para que Dios pueda trabajar áreas en Jacob que aún Jacob no ha rendido a Dios. Muy probablemente las bendiciones que Dios tiene para usted y para mí hasta el día de hoy se han detenido porque nosotros no hemos hecho dos cosas importantes que Dios nos pide en esta noche. Una, sumisión. Otra, humildad. A nuestra manera, con nuestra soberbia, pretendiendo que todo lo tenemos controlado, que no necesitamos de nada ni de nadie, así Dios nunca podrá hacer nada con usted ni conmigo. Había mucho que hacer todavía con Jacob. 7 promesas, pero todavía se detienen porque este muchacho tiene que aprender que las cosas son a la manera de Dios. Usted y yo tenemos que aprender que las cosas son a la manera de Dios, no a su manera, no a mi manera. Ahora, no entremos a juzgar a Jacob, porque sería muy fácil, después de eso que hemos leído, decir qué barbaridad con Jacob. Porque hermano y hermana, usted y yo, perdóneme, discúlpeme, pero somos iguales o peores que Jacob. Muchas veces queremos ver lo que Dios va a hacer antes de creerle. Olvidamos las palabras tan hermosas, por ejemplo, del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo 9. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Dios te va a dar todo aquello que necesitas. Cuando vamos al libro profético de Nahum, capítulo 1, versículo 7, el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? Confiar más en el Señor, descansar en las promesas del Señor. Las cosas no suceden en un abrir y cerrar de ojos. Jacob había cometido muchos errores. Y hermano y hermana, hay consecuencias sobre esos errores. Y nosotros no podemos pretender que con un chasquido de dedos Dios le arregle a usted la existencia si usted ha tenido 30, 40 años tomando malas decisiones. Hay muchas cosas que Dios tiene que arreglar. Entonces, tome en cuenta que si nos hemos equivocado durante mucho tiempo, tenemos que permitirle a Dios y tener la paciencia y saber esperar para que el Señor arregle todos los entuertos en los cuales usted y yo nos hemos metido. No más tratos, no más cuestionamientos. Cuando las cosas suceden, lo menos que tenemos que decir es ¿por qué? Más bien lo que nosotros tenemos que decir es ¿quién? ¿Quién me ama tanto como Dios? ¿Quién conoce mis necesidades? ¿Quién sabe qué es lo mejor para mi vida? Y yo creo que a partir de hoy usted y yo deberíamos hacer una oración. Algo así, como por ejemplo decirle a Dios, debido a que tú has prometido que estarás conmigo y me guardarás y proveerás para todas mis necesidades y me traerás de vuelta a la tierra, la cual juraste dar a mis padres y a mí, entonces yo seré completamente tuyo, Señor. Así era como debió haber orado Jacob, debido a las promesas que Él nos ha dado, debido a que Él ha prometido guardarnos, proveernos, suplirnos, traernos de vuelta. Entonces, yo como hijo e hija de Dios, a partir de ese momento, me rindo y declaro que soy completamente tuyo. Pasaron los años. Desde Génesis capítulo 28 a Génesis capítulo 32, han pasado 20 años. Llevó palo Jacob. Ojalá usted en alguna oportunidad pueda leer desde el 28 hasta el 32 todas las situaciones que Jacob tiene que vivir y aprender. Dios trabajó con él. Lo humillaron increíblemente. Lo sometieron increíblemente.
para que Dios pueda hacer algo con usted y conmigo, definitivamente, hermano y hermana, tiene que pasarnos por procesos áridos, como le pasó exactamente a Moisés. 40 años siendo alguien en Egipto, pero ese alguien no le servía a Dios. Tuvo que mandarlo 40 años al desierto, convertirlo en un don nadie, en un desaparecido, en un desconocido, para que los últimos 40 años de su vida fuera el líder, el instrumento que Dios quería que le sirviera. Génesis capítulo 32, versículo 1 y 2. Hay un acontecimiento muy hermoso en este pasaje. Jacob está decidido a encontrarse con su hermano Esaú. Ha salido de la casa de su suegro. En esos 20 años Dios le ha provisto esposas, concubinas, 4 mujeres que le dieron mínimo 12 hijos. Por lo menos aparece en el nombre de los 12 varones. Y creo que el nombre de Dina, también de una muchachita, aparece por ahí. Tiene una familia numerosa. Ha dejado a su suegro Labán y decide independizarse. Ponerse a caminar. Sin embargo, hay cosas inconclusas que tienen que resolverse. Y hasta que esas cosas que están inconclusas no se resuelvan, hermano y hermana, no podemos continuar adelante. Es importante que en esta noche nos revisemos, nos analicemos todo aquello que tiene que resolverse tiene que resolverse antes de. Si no, no podemos seguir adelante. Jacob tiene un asuntito pendiente. Hace 20 años engañó a su hermano. Hace 20 años le faltó a la familia. Y esa situación hay que corregirla. Génesis capítulo 32, versículo 1 y 2. Jacob y su familia reanudaron la marcha. Los ángeles de Dios les salieron al encuentro. Vean qué increíble. Otra vez, 20 años antes había visto ángeles. Ahora ve ángeles que están a su alrededor. Cuando Jacob los ve, dice, aquí está el campamento de Dios. Por esa razón llamó a aquel lugar Mahanayim, que quiere decir 2 campamentos. Hermano y hermana, los ángeles que Jacob está viendo no acababan de llegar. No se le aparecen como si nunca hubieran estado. Y le voy a decir por qué. Los ángeles de Dios estuvieron acampando, cuidando y estuvieron alrededor de Jacob todos esos 20 años. Y aunque usted crea que Dios le ha olvidado, aunque usted sienta que Dios no está con usted, aunque usted tal vez esté atravesando este momento tan difícil y se sienta solo o se sienta sola, el Señor le dice en esa noche que Él tiene ángeles alrededor suyo. Tal vez usted no los puede ver, tal vez están en una dimensión desconocida, tal vez no los puede percibir, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Ese día, esos ángeles se presentaron a Jacob. No era la primera vez. Habían estado con Jacob durante todo ese tiempo. Pero el Señor le permite develar ese misterio y ver a esos ángeles que habían estado con él. Dios le demuestra a Jacob y le dice, yo he estado contigo. Yo no te he abandonado. Yo sigo creyendo en ti. Yo sigo esperando. Yo estoy resolviendo. Tarde o temprano, yo te voy a dar la victoria. Y en medio de sus altos y bajos, en medio de sus pésimas decisiones, Dios había estado con Jacob, estaba con él. Por un instante Jacob pudo ver a esos ángeles. Y eso, hermano y hermana, le dio muchísimo ánimo. Como deseamos en esa noche, que esa palabra le devuelva el ánimo. Lo que más deseo yo en esa noche es que esa palabra le devuelva las fuerzas. Le devuelva la confianza en Dios. De que Dios está con usted. Tal vez no vea ángeles. Pero el Señor le está hablando a través de su palabra que Él no le ha abandonado. Todo este tiempo Él ha estado a su alrededor, cuidándolo, ayudándolo, animándolo.
protegiéndolo, porque Él todavía cree en usted, porque Él todavía tiene planes con usted. Todavía Dios está esperando que usted se arrodille, que usted sea humilde, que yo sea sumiso, para que Él pueda entonces hacer eso que Él ha prometido para mi vida. Cuando vamos a Génesis capítulo 32, versículos 20 y 21, encontramos la estrategia que Jacob utiliza para apaciguar la ira de Esaú. ¿Y cuál fue esa estrategia? Ya lo vamos a ver después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se incorporan a esta transmisión en vivo y en directo, les saluda a su hermano en Cristo Marco Peña en esta hermosa noche de palabra, una noche donde el Señor nos está hablando. No solo le está hablando a usted, el Señor me está hablando a mí. Gracias a Dios por su palabra. No te soltaré hasta que me bendigas. Yo quiero saludar en esta noche a algunos hermanos que nos están dando su preferencia. Nuestra hermana Yamilet Solís, Dios te bendiga. Hermana Yamilet, gracias por estar con nosotros en esta noche. Nuestra hermana Francis Oriamuno, nuestra hermana Ana Lisbeth Mora, allá en Heredia, Dios le bendiga. Nuestra hermana Glenis Hernández en Honduras, Dios le bendiga, hermana Glenis. Nuestra hermana Socorro Alduín, creo que está en Nicaragua, Dios te bendiga, hermana Socorro. Nuestra hermana Yuli Maritza Morán está en Honduras, Dios te bendiga, hermana Yuli. Nuestra hermana María Antonieta Alfaro, Lina Caro Santo Domingo, nuestra hermana Oneida Ugarte, Xochitl Amador, Dios te bendiga, Xochitl, allá en Atenas. Nuestra hermana Catalina Zenaida, Mayela Aguilar, nuestro hermano Iván García, Dios te bendiga, Iván. Nuestra hermana Lidia Paulina Castro, nuestra hermana Oria Libet, Dios te bendiga, hermana. Dios le bendiga también, amado hermano, porque ha escogido usted la mejor parte y es recibir la palabra del Señor en esta noche. ¿Cuál es la estrategia de Jacob para irse a encontrar con su hermano Esaú? Génesis capítulo 32, versículo 20 y 21. La estrategia de Jacob consistía en apaciguar a su hermano por medio de los presentes enviados antes de su encuentro. Jacob dice, le voy a mandar una serie de regalos a mi hermano Esaú por aquello de que esté enojado conmigo y entonces me perdone. Jacob pensaba que quizás de esa manera Esaú dejaría de odiarlo y cuando lo encontraran o cuando se encontraran, Esaú le recibiría muy bien. Lo que Jacob hace es enviar esos regalos por adelantado y él se queda esa noche en el campamento. ¡Qué increíble! Han pasado 20 años y sigue Jacob confiando en sus capacidades. No le pide dirección a Dios de cómo resolver ese problemita que está pegado ahí. Cree que mandándole regalitos a su hermano, entonces su hermano se va a calmar. Jacob está muerto de miedo, no lo culpo. Y entonces se prepara para el encuentro con su hermano. El problema es que se prepara en la carne. Si Jacob hubiera confiado realmente en Dios, hermano y hermana, estaría a la cabeza de este desfile. Porque Jacob lo que hace es que parte el campamento en dos grupos. El primer grupo lleva los regalos y él está detrás en el segundo grupo con la familia. Jacob decía, si me matan a los primeros, por lo menos nosotros podemos salir huyendo. Sigue confiando en su propia capacidad para resolver este problema. Toda la vida Jacob había sido autosuficiente. Toda la vida había pretendido resolver las cosas por su propia manera. 20 años después, aún continúa pensando y actuando de esta manera.
Por eso es que cuando vemos en Génesis capítulo 32, versículo 3 al 5, Jacob envía mensajeros para adular a su hermano. Y le manda decir, díganle a mi señor, ¿desde cuándo Esaú era mi señor de Jacob? Vemos la humanidad, vemos el miedo, el terror que invade a Jacob, precisamente por el odio que le tiene Esaú después de haberle robado su primogenitura, después de haberse burlado de él. Vemos también cómo divide los animales. Cuando usted lee Génesis capítulo 32, versículos 7 al 9, divide los animales, divide la gente. La idea era quedarse atrás y salir corriendo si las cosas salían mal al principio. El último recurso de Jacob fue orarle a Dios. Nunca en la vida Jacob había estado tan asustado con Esaú como lo estaba ahora. Estaba en un callejón con salida. Se tenía que encontrar con su hermano, sí o sí. Sin embargo, estaba haciendo las cosas a su manera. Génesis capítulo 32, versículo 22 y 23 dice: durante la noche, Jacob se levantó, despertó a las esposas, a las concubinas y a los 11 hijos, y los hace cruzar por el Jordán, dice, por el vado de Jacob. ¿Por qué levantó a su familia? No lo sé, todos están durmiendo. Es un campamento en medio de la nada. Sin embargo, Jacob los saca, los hace cruzar el Jordán e interesantemente los lleva del otro lado y lo más probable es que lo que quiere hacer es ponerlos a salvo. ¿Por qué Jacob hace esto? Hermano y hermana, recuerde que Jacob toda la vida ha estado en fuga. Jacob es un fugitivo. Jacob le ha huido a los problemas. No los ha enfrentado de una manera correcta. Lo que hace es salir huyendo. Recuerde, es un suplantador, es un engañador, es un manipulador. Así ha sido hasta ese momento. Todo lo que hacía lo hacía con astucia. Todo lo que hacía era siempre para sacar beneficio propio. Engañando a su hermano con la primogenitura. Engañando a su papá para que le diera la bendición. Engañando a su suegro, a su suegro Labán, también, con el asunto de las ovejas, cuando usted lee del 28 al 32 en Génesis. Toda la vida se pasó engañando, toda la vida mintiendo, toda la vida viviendo una vida que no era la de él, haciéndole daño a los demás. Ahora, está movilizando a su familia, exactamente igual. Los lleva del otro lado del Jordán. Pero interesantemente dice Génesis capítulo 32, versículo 24, que Jacob se devuelve al campamento. La familia se queda del otro lado y él se devuelve y se queda solo. Jacob está totalmente solo en el campamento. Qué importante, hermano y hermana, también que hablemos en esta noche de la soledad. Qué importante es atravesar ciertos espacios de nuestras vidas en soledad. Porque cuando estamos solos, tenemos el espacio para poder reflexionar, para poder pensar respecto a cómo es que hemos venido haciendo las cosas, en la quietud, en la tranquilidad. En esa soledad, en esa inercia, qué importante es que podamos sacar espacios para poder calmarnos, tranquilizarnos, pensar qué hemos hecho de aquí para atrás, qué estamos haciendo y qué puede llegar a suceder. Se quedó esa noche en una total oscuridad, solo, completamente solo. Y algo pasa. Génesis capítulo 32, versículo 24, en la segunda parte del versículo, dice que mientras Jacob está haciendo un alto en el camino, en ese momento de crisis, es muy difícil lo que puede acontecer con Esaú. Hay muchos pensamientos que le están inundando la cabeza, como tal vez le pueden estar inundándose en esta noche. Cosas positivas, cosas no tan positivas. Hay un cúmulo de emociones internas, de sentimientos que Jacob tiene. Está luchando contra esos pensamientos.
Y al final del versículo 24 de Génesis 32 aparece un desconocido, un hombre desconocido hasta ese momento, que empieza a luchar con Jacob hasta el amanecer. De los mejores momentos que el ser humano puede atravesar, de los momentos más maravillosos que el ser humano puede dar fe, es cuando tiene un encuentro con Dios. Cuando usted ha tenido un encuentro con Dios, cuando yo he tenido un encuentro con Dios, podemos testificar en esa noche que ha sido de los mejores momentos que hemos vivido en nuestras vidas. Porque esos momentos con Dios nos transforman para siempre. Marcan un antes y un después de nuestra vida. Permiten desarrollar intimidad con Él. Nos permiten recibir sus bendiciones. Somos asignados a nuevas misiones. Desarrollamos también nuestros potenciales como vencedor. Jacob tiene una lucha interna por una posible lucha que va a tener con su hermano. Pero aparte de eso, viene una lucha nueva contra un desconocido. Otra lucha más a las que ya está librando. Esa pelea que Jacob tiene junto con el arroyo significa, es como una obra de teatro, por decirlo de alguna manera, hermano y hermana, donde Jacob se ve luchando toda su vida con sus propias fuerzas, al margen de Dios. Todas las luchas de Jacob durante su vida las ha luchado sin Dios. Esta lucha que tiene contra ese desconocido, esa es la escena de teatro. Eso es lo que viene a su corazón. Y le dice, usted ha pasado peleando, desgastándose, porque ha peleado solo. Nunca ha esperado a Dios, que siempre ha querido bendecirlo y siempre ha querido ayudarlo. Y por hacer las cosas a su manera, es que le ha pasado lo que le ha pasado. Eso martillaba en Jacob. Y lo que él menos esperaba era otro pleito. Ya eran demasiadas las luchas. Estaba totalmente desbastado, desgastado, muy apesadumbrado, emocionalmente agotado, espiritualmente también, y corporalmente, pues claro que sí. Estaba entre la espada y la pared, tenía que ver a su hermano, no sabía cómo iba a ser esa situación. Él está asustado, Jacob está acorralado, y no creemos que tuviese el deseo de tener que enfrentarse a ese desconocido. Aquella noche lo que Jacob quería era estar solo, divagando en sus pensamientos. No quería nada que no fuera estar tranquilo. Sin embargo, Dios va y lo busca una vez más. ¿Contra quién fue esa lucha en esa noche oscura? Cuando vamos al libro de Oseas, capítulo 12, versículo del 12 al 5, dice la palabra del Señor: pero el Señor le dará a Jacob, hablando de la nación de Israel, lo que se merece por su mala conducta. Está tan inclinado a la violencia que ya en el seno materno peleó con su hermano gemelo, y cuando llegó a ser adulto, luchó con el enviado del Señor. Está hablando de este conflicto. Sí, luchó con el ángel y lo venció. Lloró y le imploró que le bendijera. Se encontró con Dios en Betel. La lucha de Jacob es directamente con Dios. Y allí habló con él. Habló con el Señor Todopoderoso. Oseas nos clarifica contra quién fue esa lucha y todo lo que esa lucha desencadenó. Porque, hermano y hermana, a partir de ese encuentro con Dios, Jacob nunca más volvió a ser el mismo de antes. Génesis capítulo 32, versículo 25. Jacob había estado huyendo, pero está luchando contra ese desconocido. Está asido con él. Cuando el varón vio que no podía ganarle la lucha a Jacob, le hiere en la articulación de la cadera y se la disloca. Eso es lo que hace ese varón en esa lucha con Jacob. Le disloca la cadera. Ahora, ¿por qué las piernas? Yo me ponía a pensar, ¿por qué no le tocó la cabeza? ¿Por qué no le tocó la espalda? ¿Por qué le hiere las piernas?
Recuerde usted que Jacob ha estado huyendo toda la vida. Las piernas hasta este día habían sido su fortaleza, porque se apoyó en sus piernas para salir corriendo y huyéndole a todos los problemas. Por eso es que herirlo en el muslo, herir sus piernas, era herir su orgullo. Ahora Jacob cojea. Ahora Jacob anda renco. Ya no puede correr lo que corría antes. Ya un carrerón ya no se lo puede echar. Apenas y con costos va a poder seguir caminando. Vean cómo Dios trabaja con usted y conmigo. Cuando estamos más encumbrados, cuando creemos que tenemos todas las respuestas, ese orgullo, ese enaltecimiento, esa jactancia, esa petulancia, esa soberbia, Dios viene, la toca y te dice, ubíquese. En Génesis capítulo 32, versículo 26, Jacob está adolorido. Es una lucha férrea. El varón le dice, déjeme ir, porque ya amanece. Pero Jacob le dice, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Jacob ya no puede pelear. Está malherido. Debe tener un dolor insoportable y tal vez sus piernas apenas le responden. Y a pesar de esa dislocación de cadera que tiene, y a pesar de que tiene que arrastrarse, así sea como sea, Jacob está aferrado al varón con todas sus fuerzas. En medio del dolor, en medio de todas el cúmulo de situaciones que está atravesando, Jacob se agarra más de ese hombre y le dice, yo no me voy a soltar hasta que usted me bendiga. Qué palabra, hermano y hermana, hasta que se le paran a uno los pelos de punta. Jacob está cansado de ser el mismo. Jacob está agotado de engañar. Está hastiado de usurpar lo que no era suyo. Jacob sabía que necesitaba cambiar. Necesitaba ser diferente. Necesitaba que Dios cumpliera los planes que le había dicho 20 años atrás. Y decide aferrarse de tal manera hasta que Dios le bendiga. No se suelte del Señor. Tal vez usted ha pensado dejar al Señor. Tal vez usted ya se ha sentido cansado y dice, ¿para qué seguir adelante si no se vislumbra luz al final del túnel? Pero el Señor le está llamando en esta noche que su actitud tiene que ser como la de Jacob. Mi actitud tiene que ser como la de Jacob. Usted está dolorida. Usted está pasando un dolor tremendo. Emocionalmente puede estar devastado. Yo puedo estar muy cansado, muy agotado. Pero el Señor le llama a usted y me llama a mí en esta noche a agarrarnos todo lo que podamos de Él y reclamar esas bendiciones que Él ha prometido para usted y para mí. Génesis 32, 27. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el varón a Jacob. Y Jacob responde, me llamo Jacob. Jacob está respondiendo honestamente. ¿Cómo me llamo? Me llamo suplantador. ¿Cómo te llamas? Me llamo mentirosa. Alguien que ha usurpado, alguien que ha engañado. Eso es realmente lo que soy. Reconozcamos, hermano y hermana, lo que somos. ¿Qué soy? Un siervo inútil. ¿Qué soy? Nada sin tu amor. ¿Qué soy? Un necesitado de ti. De tu presencia, de tu dirección, de tu bendición. Eso es lo que soy. Eso es lo que el Señor espera. Que usted y yo en esa noche le digamos. Soy nada sin ti. Pero Jacob va a cambiar. Y va a ser transformado de un suplantador a un príncipe. Génesis 32, 28. Ese nombre ya no será tu nombre. Ya no te vas a llamar suplantador, ya no te vas a llamar mentirosa. A partir de hoy te vas a llamar Israel, que quiere decir príncipe. Porque has luchado con Dios, has luchado con los hombres y has vencido.
con ese nuevo nombre que Dios le da a Jacob, está quebrantando todo su pasado. Hasta ahí le llegó el Jacob. Ahora te vas a llamar Israel. Todo el pasado se queda atrás. Dios le va a dar un nuevo presente, un perfecto futuro. Jacob deja de ser el mismo y Dios se lo concede al ver la insistencia de Jacob. Jacob está cansado, ya no quiere ser igual. Usted está cansado, hermano y hermana, de ser el mismo. Usted está cansado de todo lo malo que ha puesto en acción cuando usted no quiere. Está a punto de rendirse porque no ve cambios, porque usted cree que nada va a cambiar. Usted está harto porque ya ha pasado mucho tiempo y sigue siendo la misma persona. Usted lo que necesita en esta noche es encontrarse con Dios. Es insistir en su presencia. Por ese cambio, por esa transformación. No deje de insistir. Insístele a Dios todos los días que lo cambie, que lo haga ser una mejor persona. Aférrese a la palabra de Dios. Agárrese de donde no pueda, para que Dios siga cumpliendo en usted lo que Él ha prometido. Dios no lo va a dejar hasta hacer lo que Él ha prometido en su vida. Lo único que Dios necesita de usted, hermano y hermana, es que no se rinda en el camino, que no piense en renunciar, no renuncie. Jeremías 29. A veces no quiero estudiar la palabra. A veces quisiera dejar todo botado. A veces quisiera salir huyendo. Pero cuando llegan esos momentos, siento que no puedo renunciar. Siento que no puedo dejar de predicar. Siento que no puedo dejar de enseñar. Porque la palabra es un fuego que me quema por dentro. Y no puedo callar. Hay que continuar, hay que seguir. Siga insistiendo, siga aferrándose. Busque el rostro de Dios, clame a Él. Porque Él va a cumplir su palabra en su vida. Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, dice Pablo, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Lo que el Señor ha empezado a hacer en usted, Él lo va a terminar. Definitivamente Jacob iba a continuar en una cojera perpetua. Sí, para aprender a depender de Dios. Para aprender de que solo después de ese maravilloso encuentro y de lo que le pasó en su cadera, iba a poder seguir siendo victorioso. Jacob, Génesis 33, versículos 3 y 4, termina haciendo las paces con su hermano. Cuando Jacob estuvo cerca de su hermano, se inclinó 7 veces delante de él. Esaú lo ve, corre a su encuentro, lo abraza. Afectuosamente se besan y ambos se ponen a llorar. Desde el momento en que Jacob empezó a hacer las cosas a la manera de Dios, Dios lo bendijo en todo, hasta en el encuentro con su hermano. Si Dios lo está quebrantando a usted, hermano y hermana, en esta noche, es porque Dios lo está bendiciendo. Usted será una mejor persona después de que Dios le disloque esa área de su vida que tiene que quedar totalmente dislocada. Jacob venció, y venció porque aguantó la pelea hasta que Dios lo conquistó completamente. Cuando se lucha con Dios, jamás habrá victoria para el que se da por vencido. Solo usted va a ganar cuando sepa que ha perdido y que lo único que le queda es aferrarse totalmente a Dios. No te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me ayudes. Hasta que yo sepa que me estás bendiciendo. Hasta que yo sepa que vas a estar conmigo en cada situación. Hasta que me des tu dirección. Yo necesito en esta noche que tú me digas que vas a estar conmigo. Moisés decía en Éxodo 33, versículo 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no me muevo de aquí. Job dijo, aunque él me mate, en él voy a esperar. Gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Una vez más,
nos has hablado. Gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre trae frescura, reposo, sosiego, ánimo, esperanza para nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida y en la vida de cada uno de los que nos están escuchando en esta noche, de los que nos han visto a través, Señor, de las diferentes plataformas. Que podamos seguir aferrados a ti, que podamos seguir animados, abrazados a ti. Que podamos, Señor, seguir sintiendo tu presencia, tu amor. Que podamos, Señor, reclamar nuestras bendiciones, pero que hagamos tu voluntad a partir de este momento, sometidos a lo que tú tienes para cada uno de nosotros, sabiendo que el que ha empezado la buena obra, la va a terminar. Amén. Le invito, amado hermano y hermana, para que el próximo domingo, 12 de septiembre, al ser las 8 de la noche, venga con nosotros para que estudiemos y continuemos el estudio del apóstol Pedro y sus cartas. Este domingo tenemos que hablar del matrimonio desigual. Vamos a continuar entonces el estudio de Pedro y, si el Señor lo permite, espero contar con su presencia y bendecirlo a través de la palabra. Lo bendigo. En el nombre del Señor lo bendigo. Dios quiere hacer grandes cosas en su vida. Sométase a Él. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré,